Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Avipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 36, ¿en qué consiste el proceso de resignificar la sexualidad tras haber vivido una experiencia de abuso sexual?, nos acompaña Nicole Baumgartner, máster en psicoterapia psicoanalítica para la Red Pública en Salud Mental y fundadora de Sexualidad Consentida. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo de nuestro podcast Avipados. El tema de hoy es realmente delicado, pero aún así muy importante, especialmente para las personas que han vivido alguna experiencia de abuso sexual en su vida. Entonces, para poder responder todas nuestras consultas y preguntas, inquietudes, tenemos a una tremenda profesional acá con nosotros en este panel. Y que le doy la bienvenida. Nicole, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien, también, gracias. Y bueno, investigando un poco de lo que has hecho tú, de tu trayectoria y también de todas estas experiencias que muchas personas han tenido en su vida, quiero partir con esta primera pregunta, que es: ¿cómo definirías tú el proceso de resignificar la experiencia de abuso sexual? De manera que pueda ser un poco más sana. Sí, a mí hay una forma que me gusta mucho de ver el proceso de resignificación como una especie de viaje, ¿no? Que no es lineal, pero que podríamos ponerlo como en 3 momentos. El primero tendría que ver con el momento de víctima, que significa reconocer que pasé una situación difícil, que no elegí, que no estuvo bajo mi control y que dejó un impacto y un daño. A veces eso toma un tiempo, es decir, esto que viví fue una experiencia de abuso y me impactó de tal manera en mi vida. Claro, puede durar años incluso reconocer eso. Justamente, muchas veces también hay como amnesia disociativa, la persona no se acuerda de la experiencia que vivió y luego en su vida, por alguna situación de una noticia o algún disparador, vuelve la memoria y entonces la persona recuerda y dice, viví esta situación, ¿no? Entonces ese es un primer momento. Pero si nos quedamos ahí, nos quedamos también en el daño, en el dolor. Pero para seguir avanzando, vendría como un segundo momento. Como te digo, no es lineal, uno puede ir y venir. Y ese segundo momento tendría que ver con el sobrevivir. Es decir, ok, ya viví esa situación, vi que me generó un daño y ahora quiero luchar frente a ese daño, digamos, frente a esa experiencia. Es decir, esto no me va a marcar definitivamente y buscar maneras y estrategias para estar mejor a pesar de que todavía el impacto se siente bastante fuerte. ¿Uno siempre llega a ese momento 2? Bueno, yo creo que siempre hay un poco de todo. O sea, yo digo, toda persona que pasó una experiencia de abuso sexual implica que sobrevivió. Entonces, en algún grado se sobrevive, pero hay distintos grados de sobrevivencia. Desde pasé esa experiencia a cuánto la estoy integrando y cuánto busco terapia y cuánto busco activamente el sanar esa experiencia que se vivió. Claro. Pero sobrevivir también es la línea de base, ¿no? Que es muy importante, pero si nos quedamos ahí también perdemos otras cosas que nos entrega la vida. Y ahí vendría el momento de la prosperidad, el próspero, la próspera. Ese es nuestro momento 3. El momento 3, pensándolo de esta manera, lineal, no lineal. Y ese momento 3 tiene que ver con, ok, ya el abuso no tiene tanto poder sobre mí, sino que yo más poder sobre el abuso. Es decir, los recuerdos que vienen a partir de esas experiencias son recuerdos que vienen con menos intensidad, menos fuerza y también con menos frecuencia en el tiempo. O puedo recordar eso porque no se trata de olvidarlo, porque eso sería disociarlo. No podemos olvidar experiencias tan fuertes, pero sí recordarlo con menos fuerza, con menos dolor y que aparezcan menos en nuestro cotidiano, como que invadan menos nuestro presente. Entiendo. Súper. Y ahí, disculpa, ahí también se abre la posibilidad de la sexualidad y el placer, porque este momento, como lo dice, la prosperidad también tiene que ver con empezar a disfrutar de la vida. Exacto. Y eso incluye una mirada amplia de la sexualidad, del placer con los placeres de la vida en general y también el placer sexual, por supuesto. Sí, en esa misma línea te quería preguntar cuáles son los principales desafíos que enfrentan personas que han vivido una experiencia de abuso sexual en esa misma búsqueda de poder ver el placer y la sexualidad de una manera más positiva y sana. Sí, yo creo que podríamos ponerlo como en 2 cosas o 2 polos, que son la misma cara de la moneda, que es por un lado o sentir mucho, sentir demasiado, que serían los flashbacks o las reexperimentaciones, o
no sentir nada o sentir muy poco, que sería la disociación. ¿Y por qué son las dos caras de la misma moneda? Porque en el fondo, a veces por algún recuerdo, o por ejemplo mi pareja se acerca y me da un beso, y yo entonces con ese beso recuerdo ciertas situaciones que viví en el pasado, viene mucha memoria corporal y también pueden aparecer imágenes que son de mucho contenido difícil y desafiante. Entonces, una estrategia del organismo que es tan sabio es justamente desconectarnos de eso que estamos sintiendo, pero el problema es que nos desconectamos de muchos otros sentires, también la capacidad de estar en el cuerpo y de sentir placer. Entonces ese es un desafío muy importante de ver cómo manejar el grado del sentir. Claro. Como no desconectarnos demasiado ni hiperconectarnos y sentir mucho y abrumarnos. Y un segundo desafío sería también que a partir de las experiencias de abuso sexual, la sexualidad que ella tenía de la condición de peligrosidad y de amenaza. Entonces hay que hacer todo un trabajo de desacoplar la sexualidad del abuso sexual, porque no son lo mismo. Súper. Y Nicole, en esta línea existen muchos mitos, muchos tabúes respecto a esto. ¿Nos podrías contar alguno? Y cómo quizás nosotros podemos como sociedad ayudar a disminuir estos mitos, estos tabúes, estos pensamientos erróneos. Sí, bueno, justamente hay tantos mitos desde cómo tiene que ser una víctima, cómo se tiene que comportar, qué impacto tiene que tener. Entonces, si hay una víctima que está muy armada, entonces es que a ti no te afectó o en realidad no te pasó eso que tú estás diciendo. Y también hay una imagen, ¿no? Un estereotipo de quien agrede, como en un descampado, una persona como antisocial y de pronto no, puede ser alguien con quien fuiste al bar. Entonces, desde quién agrede y quién es agredido hay muchos mitos y también respecto a la violencia sexual en sí, ¿no? Y eso hace que aparezca toda la victimización secundaria, es decir, como entender la violencia sexual como responsabilizando a la víctima muchas veces, porque te vestiste de tal manera o porque no te defendiste de tal forma. Claro, o porque no lo dijiste antes. Porque no lo dijiste antes. Y sabemos que el promedio para develar una situación de abuso sexual, sobre todo en la infancia, es de 10 años. Mucho. Súper. Y Nicole, en esta línea de poder un poco aprender a habitarnos, a poder darle la importancia al deseo sexual que es la que debería tener, quería preguntarte a ti mismo cuál es esa importancia, porque es tan importante reivindicar el deseo sexual como un derecho, especialmente para las personas que han vivido una situación de abuso sexual. Sí. Primero creo que es importante señalar que reivindicar la sexualidad y el derecho al placer sexual no significa el vivir la sexualidad de una determinada manera, porque eso sería volver como a violentar a la persona, a exigirle o un mandato de esto es como tú te tienes que recuperar en tu vida encasillarla. Encasillarla y forzar un poco. Entonces lo importante es que esa persona vea cuál es su manera de resignificar su sexualidad y cómo quiere vivir su sexualidad hoy. Es poder elegir con libertad, ahora sin coacción y con consentimiento, cómo quiere esa persona vivir su vida sexual. Eso puede implicar que tenga o no actividad sexual. Mientras venga desde un lugar legítima esa elección, eso es lo importante. Y segundo, que porque es importante porque nos saca de este lugar de que estamos dañados o dañadas irreparablemente. Que hay una posibilidad de que esto que nos pasó no impactó del todo ni para siempre o todos los ámbitos de nuestra persona. Y el placer, además, es como un resultado del proceso de resignificación de la sexualidad, un resultado del proceso terapéutico, pero también es un antídoto y nos acompaña en el camino. Entonces, mientras más placer vamos sintiendo, más vamos sacando de nuestro cuerpo del estado de supervivencia y también diciéndonos a nosotros mismos como esto que nos pasó no nos define del todo, sacar la estigmatización y poder decir, podemos volver a disfrutar a pesar de haber pasado por una situación de transgresión sexual. Súper. Ahí preguntarte, ¿cómo ayuda a nuestro cuerpo a poder como mejor ir sanándonos? ¿Cómo ayuda a nuestro propio cuerpo? Porque siento que está la creencia de que para poder como vivir ese placer necesitamos una tercera persona. Pero cuando no queremos una tercera persona y queremos nosotros mismos vivir este proceso, nosotros mismos también, ¿cómo nuestro propio cuerpo nos ayuda? Sí, es muy importante porque a veces las personas que son sobrevivientes de violencia sexual viven la relación con el cuerpo como que el cuerpo fuese un enemigo. Justamente por las reexperimentaciones o los flashbacks, es como viene un recuerdo y no tengo cómo manejarlo, no controlo mi cuerpo, o porque durante las experiencias de abuso sexual hubo sensaciones que fueron desafiantes porque fueron placenteras a pesar de que no fueron consentidas.
el hecho de estar ahí, pero el cuerpo también responde ante la estimulación. Entonces puede haber una relación muy contradictoria con las sensaciones del propio cuerpo. Pero el cuerpo también es un aliado que nos ayuda, ¿no? Incluso esas memorias difíciles nos vienen a mostrar qué es lo que todavía nos falta para integrar. Entonces el cuerpo también además es un ancla. Cuando nos vamos hacia el pasado con estas reexperimentaciones, que por más que sean muy vívidas son recuerdos, el cuerpo nos sirve para anclarnos en el presente porque está aquí y ahora. Entonces podemos respirar, enraizarnos, poner los pies en el piso, decir, estoy acá, eso era antes y esto es ahora. Esa es una cualidad del cuerpo fundamental. Y también que el cuerpo tiene memoria, pero no solo memoria negativa, entonces podemos traer también memorias positivas del cuerpo, conectar con ellas. Por ejemplo, recuerdo un momento interesante en tu historia, bonito, no sé, un paisaje, la naturaleza, un lugar donde hayas estado, donde te hayas sentido bien, a salvo, en seguridad. Traemos esa experiencia y tu cuerpo va a empezar a sentir cosas ahora al evocar eso. Entonces también podemos usar ese juego no solamente desde la memoria traumática, sino que las memorias positivas de nuestra historia. O sea, al final el cuerpo es un recurso de ancla, un calibrador que nos viene a mostrar cómo nos sentimos. Podemos escuchar el cuerpo, entonces saber cómo consentir en una relación sexual. Y a pesar de que sea desafiante estar en el cuerpo es el que nos va a permitir tener una sexualidad placentera. Sentir el cuerpo desde un estado de seguridad nos va a permitir abrirnos al placer. Súper, Nicole. Y ya como en otra vereda, como muchas veces siento que nos tocan estas situaciones, por ejemplo, cuando tenemos una pareja, tenemos un vínculo afectivo, ¿cómo estos vínculos nos pueden ayudar a seguir sanándonos? Sí, es muy importante esa pregunta porque al final el abuso sexual justamente tiene que ver con un trauma interpersonal. Se da en una relación con un otro, ya sea un desconocido o un conocido, pero hay un vínculo humano ahí. Y en general el abuso sexual infantil sobre todo, ¿no? Se da en contexto de relaciones intrafamiliares con personas conocidas. Entonces hay un daño en el vínculo. Y por ende también la reparación viene también desde lo vincular. Hay quien describe el trauma como un estado desregulado vivido en la ausencia de un testigo empático. Porque cuando a veces nos desregulamos, si tenemos a alguien que nos dice calma, va a estar todo bien, genera protección, credibilidad, entonces podemos lidiar mejor con esa experiencia. Claro. Entonces en ese sentido la terapia, los trabajos grupales, los trabajos individuales terapéuticos son súper importantes. O incluso hay una definición de trauma que también me gusta mucho, que es el trauma es aquello que pasó que no debió haber pasado, es decir, la experiencia de abuso sexual. Y también el trauma es aquello que no pasó que debió haber pasado, es decir, cuando el entorno no responde adecuadamente, no protege, responsabiliza, culpabiliza. Entonces justamente para sanar todo eso, un nuevo vínculo en el presente que dé credibilidad, que valide la experiencia, que escuche, que sea un testigo empático es esencial para resignificar la herida del abuso sexual. ¿Crees que, por ejemplo, si hablamos de una pareja, esa pareja puede participar del proceso terapéutico como más activamente o quizás tiene que darle espacio a la persona para que pueda como sanar como un poquito más sola? Yo creo que son procesos paralelos y ambos son muy importantes. Psicoeducar ya a la pareja para explicarle que necesita un espacio y el por qué, y que la pareja entienda si es que necesita un espacio es relevante. Además que en el trabajo con la sexualidad después del abuso es muy importante primero que la persona se sienta en seguridad con su propio cuerpo antes del contacto sexual. Primero en seguridad y en comodidad antes del contacto sexual para que luego se pueda ir abriendo a lo sexual. Claro. ¿No? Entonces la pareja también quizás va a tener que adecuar algunas expectativas en torno a los encuentros físicos con su pareja, que sean cuidadosos y dosificados para luego poder llegar a eso que seguramente ambos vayan definiendo como el objetivo de una sexualidad saludable en el futuro. Sí, entonces en ese sentido la empatía es fundamental. Muy importante, y la pareja puede ser, yo digo, sanar en equipo, ¿no? La pareja es parte de la solución también. Tremendo. Y para ir cerrando esta entrevista, ¿qué estrategias terapéuticas sugieres tú para poder reconectar más con nuestro placer y nuestro deseo sexual y nuestro cuerpo? Como es un tema muy grande, vamos a quizás tomar 2 puntos importantes. Primero, a mí me gusta la imagen del contenedor. Es como decir, con la experiencia del abuso,
el contenedor interno que puedes sentir las sensaciones en el cuerpo es más pequeñito, entonces una gota ya rebalsa el vaso. Entonces se va haciendo un trabajo para que el cuerpo no sea tan enemigo y sea un aliado y pueda sentirse más en seguridad. Entonces cuando tenga sensaciones desafiantes las pueda sostener mejor sin abrumarme, tener más herramientas para estar con los flashbacks cuando aparecen y ver cómo sacarme de ahí. Y también para estar en las sensaciones placenteras, que a veces puede ser desafiante. Necesitamos un contenedor más grande para que no se rebalse tan rápido. Y eso lo hacemos con trabajo corporal, con prácticas corporales, llevando la atención al cuerpo. Y por otro lado, ir al placer sexual directamente para trabajarlo puede ser muy desafiante para sobrevivientes en un inicio. Una estrategia entonces primero es empezar a trabajar con los placeres de la vida en general. El placer de los sentidos, cuando el viento te llega a la cara, la luz del sol, el tomarte algo que te guste, una hierbita. Es de cero, porque cuando somos niños empezamos a sentir esos placeres de la vida, ¿no? Exactamente, completamente. Es como volver a resetearnos. Eso, Y como si estuviésemos viviendo por primera vez. Como si estuviésemos viviendo por primera vez, pero con una historia, ¿no? Pero sabiendo que podemos hacer algo de nuevo otra vez en cualquier momento de nuestras vidas. Súper, Nicole. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por compartir tan valiosa información con nosotros. Te quiero dar la palabra para que puedas entregar una reflexión final a quienes nos escuchan. Bueno, tanto para quienes acompañen a sobrevivientes como para las personas que son sobrevivientes también, la importancia de ver que se pueden hacer muchas cosas para integrar esta experiencia de abuso sexual. Hay distintas herramientas, tanto clínicas, terapéuticas, como también el hecho de poder hablar sobre esta temática. Yo tengo una amiga que sacó un libro y en ese libro habla sobre las preguntas que tienen los sobrevivientes de abuso sexual, y en esas preguntas mucha gente sin ir a un proceso terapéutico, ya con el solo hecho de leer un libro se pueden sentir en compañía. Así que ánimo con el proceso, y cualquier cosa también me pueden contactar a través de mis redes sociales, mi Instagram que se llama Sexualidad Consentida, mi página web también sexualidadconsentida.com, y también hay cursos en ADIPA que hemos grabado, ¿no? Un curso asincrónico que está disponible sobre esta temática para quien quiera profundizar, tanto profesionales como sobrevivientes que quieran aprender más sobre este proceso de resignificación de la sexualidad. Súper, Nicole. Muchas gracias nuevamente. Nos quedamos con estos mensajes muy importantes y nos vemos en un próximo capítulo. Cuéntamelo todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.